México se ha convertido en una tierra de barbarie y sangre. Las mujeres en este país tienen la difícil tarea de sobrevivir el día a día entre decenas de depredadores que caminan por las calles ocultos en su familia, en sus domicilios, en una falsa amistad o en el falso amor de su vida. La semana inició y de nuevo el país se detuvo por un momento. Como ya estamos acostumbrados, observamos cómo la realidad superaba la más retorcida cinta de terror. Ingrid Escamilla, una joven de tan solo 25 años, muere a manos de su pareja sentimental de la forma más cruel y mordaz que podemos imaginar. Después de una discusión familiar, la joven, según declaraciones del asesino, arremete contra su pareja 2 veces con un cuchillo de cocina. Ella falla. Un grave error. El asesino se lanza contra ella y clava el mismo cuchillo en su cuello. Un baño de sangre. La joven intenta poner distancia entre su frágil existencia y su destino final. Pero ese destino la alcanzó. Morir desangrada fue la antelación a las desagradables imágenes que hoy se impregnan en nuestra mente. Ingrid murió, y de nuevo la barbarie digital comenzó. México tiene un grave problema de conceptos y empatía. Por un lado, como si no fuera suficiente morir de la forma en que murió, Ingrid tuvo que enfrentarse post-mortem a un cúmulo de conceptos hacia ella que distan mucho, probablemente de su realidad. Era muy joven para vivir con ese viejo. Seguramente tenía un motivo para estar con alguien así. Ella tiene la culpa. Seguramente el viejo tenía dinero y por eso le pasó, por interesada. Seguramente lo hizo enojar. La psicóloga Pilar Blanco Prieto afirma que el maltrato es un proceso, no es un hecho aislado, no es un hecho puntual. Cuando una mujer solicita ayuda, se puede deducir que ella está inmersa en una relación donde ha sufrido violencia física y psicológica por meses. Y en ocasiones, la violencia física no comienza hasta muy avanzada la relación. Y a veces se usa por primera vez cuando una mujer decide abandonar a su agresor. Ingrid denunció en el 2019. Nadie la escuchó. Ingrid, como muchas mujeres en el país, deciden aguantar de forma silenciosa los golpes mentales y físicos por miedo al juicio de una sociedad que escupe a diestra y siniestra escarnio y evita por todos los medios tratar de entender el grito silencioso de una mujer que ve en el sistema a un enemigo más de su dolor. Porque así es México, un país que juzga con conceptos y se aleja de los datos reales que colocan el triste debate sobre la mesa de que si las mujeres tienen o no una razón para estar enojadas. Veamos unos de esos datos. Entre 10 y 20 mujeres son asesinadas cada día en México. Todo esto de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. De 2015 a la fecha, suman 3.578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre del 2019 se registraron 833 casos. Todo esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México acumula 231 feminicidios en los últimos 5 años. 5 de ellos fueron cometidos en los primeros 9 meses del 2019. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad. 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre del 2019, 25 en este año. Le sigue el Estado de México con 95 casos en el mismo periodo del 2019. De enero a agosto del 2019, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. 4 denuncias de ellas han sido por violación tumultuaria. Todo esto según el portal de datos abiertos del gobierno capitalino. Del 2013 al 2018,
La sensación de inseguridad de mujeres pasó de 74.7% a 82.1%. Esto lo señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2018. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios, exesposos contra las mujeres en México es severa o muy severa. El 64% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, no llegan a ningún término. El 19% de las mujeres de menos de 15 años han enfrentado por parte de sus parejas agresiones con daño físico que van desde jalones, empujones, golpes, patadas, intentos de asfixia, estrangulamiento e incluso agresiones con arma de fuego y abusos sexuales. El Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, sexual y física se ejerce hacia la mujer por parte de su pareja. 53.3% de los casos son de este estado, seguido por la Ciudad de México con 52.6% y Aguascalientes con 49.8%. En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de la violencia doméstica. De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por elementos de la Marina, la Policía Municipal, policías estatales. 72% dijo que sufrió manoseo, mientras mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero corren especial peligro porque al momento de la detención son mujeres cuyo cuerpo no se adapta a las normas esperadas de la feminidad. Todo esto son datos de Amnistía Internacional. Pero es mejor el concepto de feminazi. Es más fácil casarnos con un concepto peyorativo que tratar de entender la razón de su enojo y desesperación. Y es que si bien las protestas de las mujeres se han radicalizado, estas se encuentran sustentadas por una interminable lista de datos y conceptos que separan de una forma extraña la importancia de la vida y muerte de una mujer, y ese concepto se llama feminicidio. En 1992, la Organización de Estados Americanos acordó construir la Convención contra la Violencia hacia las Mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, en la que se destaca que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las reacciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y que ésta trasciende a todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase. Desde 1976, en Bruselas, en el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, se definió perfectamente el concepto de feminicidio. El feminicidio representa el extremo del continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales, físicos, tales como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, y siempre que cualquier tipo de estos terrorismos resulten en la muerte, cualquiera, se transforman en feminicidio. En México, según el artículo 325 del Código Penal Federal, se tipifica como feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, la víctima se haya infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, que el sujeto activo o la víctima haya existido un activo o una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones, que existan lesiones del sujeto activo contra la víctima o que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Entonces, ¿por qué en México no todo es feminicidio? La incompetencia burocrática, la misoginia, los manejos políticos han sesgado los registros de feminicidios en México. Diferentes asociaciones civiles en México han colaborado con los recuentos interactivos del feminicidio, donde, en muchos de los casos, el reconocimiento se da cuando conviene reconocer o no el acto en sí. Una auditoría oficial realizada el año pasado sobre los registros de incidencia delictiva de las fiscalías y cuyos resultados aún no se han podido transparentar, confirmó que existe un subregistro intencional de múltiples homicidios con características de feminicidio, situación que también ocurre con otros delitos de alto impacto, como por ejemplo, en Veracruz, el golpeteo entre el exfiscal Jorge Winkler y el gobernador Cuitláhuac García hizo que el primero sumara todos los casos de muertes de mujeres como feminicidio para golpear al gobernador. Cuando existió un cambio de fiscal, 21 de esos casos los cambió a homicidio calificado de un plumazo, confirmando de nuevo que el feminicidio se utiliza solamente de forma política y no para perseguir la verdad. Agregó esto la abogada penalista especializada en temas de derechos humanos y feminismo, Carla Michelle Salas. El caso de Ingrid es un nuevo parteaguas en México y tiene todas las características para atraer a un sinnúmero de voces para darle importancia al feminicidio en México. Es un caso mediático, es un caso letal, es la combinación perfecta para hacer la luz en el camino de muchas mujeres deseosas de justicia. El feminicidio se encuentra de nuevo en esa marquesina que queremos ver vacía. Hoy, la nula perspectiva de género y la incapacidad de los ministerios públicos debe ponerse a prueba en casos como el de Ingrid, que de nuevo colocan en la mesa de la ciega justicia mexicana que nuestro país se debate y siempre se debatirá entre la barbarie y los conceptos, y dejará de lado lo realmente importante: la justicia. Hasta la próxima.